Bueno, a ver, en la semana se conoció el índice de inflación, un tema por supuesto que preocupa y mucho al gobierno. Javi, a ver, contanos un poco, a ver, las repercusiones que hubo. Bueno, justamente ahí vemos que el índice de inflación de junio finalmente cerró en 5,3%. Estamos hablando de la cifra oficial del INDEC que se conoció hace un par de días. Lo preocupante es que los precios volvieron a acelerarse. En mayo la inflación había sido del 5,1%, es decir, 0,2 décimas menos que en junio. O sea que hubo un rebote de la inflación que desde marzo hasta mayo venía bajando después del fuerte impacto de la guerra en Ucrania. Se había logrado un poco contener la inercia inflacionaria. Bueno, en junio no, eso volvió a acelerarse, sobre todo impulsada por la suba de tarifas. No sé si tenemos ahí las placas que se puede ver con cuánto subió cada rubro. Lo que más subió fue el rubro de salud, sobre todo por el aumento en las prepagas, que subieron un 10% en junio, y seguido por el rubro que incluye las tarifas de luz, gas y viviendas, por justamente los aumentos que hubo antes de la implementación de la segmentación que te contábamos antes. Esto venía antes. En junio, perdón, Fiora, hubo aumentos del 16 al 25% en luz y gas, y también aumento de los empleados de edificio, de los porteros. Esto repercutió mucho también en el índice inflacionario en esos rubros. Sí, no, está bueno aclarar esto, que esto es lo de junio, ¿no? El índice, el 5,3, porque en julio, Javi, da la sensación de que los aumentos son increíbles. Digo, fui el jueves al supermercado, ha subido todo un montón, sobre todo el tema alimentos y bebidas. Bien, sí, exactamente, alimentos y bebidas, que en junio no había dado tan alto relativamente. Había aumentado un 4,6%, que es altísimo, pero es por debajo del índice general. Bueno, como bien decís, en julio se espera que sea todavía mucho peor. Las consultoras privadas, antes del inicio de julio, esperaban que durante julio hubiera una inflación de más o menos el 4,8%, un poco más baja que la de junio. Pero ¿qué pasó? Eso fue antes de la renuncia de Martín Guzmán, los turbulentos días de la asunción de Silvina Batakis, cuando hubo muchas remarcaciones de precios ante la incertidumbre las primeras 2 semanas del mes que acaban de terminar. Ahora las consultoras privadas están previendo una inflación en julio del 7% aproximadamente. Hay que ver, por supuesto, después qué pasa, si esto se confirma con los índices oficiales o no. Si finalmente la cifra da más o menos un 7%, va a ser la inflación más alta desde la salida de la convertibilidad. Estamos diciendo desde los primeros meses de 2002 que no había un índice inflacionario mensual de este nivel. El más alto había sido el de marzo pasado, que fue del 6,7%, decíamos, con las repercusiones de la suba en alimentos y energía por la guerra en Ucrania. Bueno, la esperanza del gobierno era que la inflación se empezara a desacelerar, pero la verdad es que después del rebote del segundo trimestre, ahora la cosa volvió a ponerse todavía peor, y julio, que viene presionado por otros aumentos tarifarios, el principal en transporte, que va a aumentar un 40% en el AMBA, en los colectivos, estamos diciendo, y también la tarifa de agua, que va a aumentar un 20% este mes, también va a aumentar un poco más en octubre, ¿no? Así que estamos hablando de otro panorama complicado para la nueva ministra de Economía, que tiene que estar exigida de dos lados, digamos. Tiene que, obviamente, bajar el déficit fiscal, que fue el principal ítem de su discurso, de sus medidas nuevas que tomó la semana pasada, y también tiene que estar presionada por la cuestión inflacionaria, que, bueno, no le permite emitir. Es todo una cuestión complicada. Ahí justamente podemos ver, no sé si tenemos ahí para mostrar en pantalla las placas con precisamente cuánto subieron algunos rubros de la inflación. Ahí lo vemos, recreación y cultura. Estos no son los índices que más subieron, los que estamos viendo acá subieron, como bien dice ahí, por debajo del promedio inflacionario, decíamos del 5,3. Bueno, recreación y cultura subió un 4,3%, educación nada más que un 2%, porque es un rubro que suele estar muy bien afectado por la suba de las cuotas de los colegios privados subsidiados por el Estado, cuando se autorizan estas subas, los de confesión católica sobre todo. En este caso no hubo fuertes aumentos, así que subieron solamente un 2%, y lo que menos subió del índice inflacionario de junio es comunicación, un 0,4%, que suele estar dado por aumentos tarifarios en internet y celulares, que en este caso tampoco hubo el mes pasado. Javi, esas consultoras privadas que vos dijiste antes que, a ver, pronostican una inflación para julio de alrededor del 7%, pero esas mismas consultoras lo que dicen es que en la proyección la inflación anual va a llegar al 80%, ¿puede ser?
Alrededor de eso, Sí. hasta luego del impacto de las remarcaciones de precios de las primeras semanas de julio, sí se está calculando en que puede estar en más o menos un 76% la inflación anual de enero a diciembre de 2022, casi llegando al 80%. Que sería la más alta desde la salida de la hiperinflación, en 30 años, desde el año 92, justamente, que no había un índice inflacionario tan alto anualmente. Hasta ahora la inflación interanual última en junio, o sea, junio 2021, junio 2022, ya es del 64%, que también es la más alta en 30 años. O sea que esto ya está pasando. Habrá que ver si se puede desacelerar hacia fin de año. La verdad que parece difícil y todas las previsiones económicas del gobierno para este año se fueron por la borda porque en el fallido presupuesto que no se aprobó en diciembre pasado, la inflación anual prevista para este año, ¿sabés cuál era? Era del 33%, que es lo que se cumplió no en todo el año, sino a mitad de año. Ya teníamos más de la inflación prevista para todo el año. Tiran un dato por tirar para el tema del presupuesto, pero en realidad nunca aciertan. En los últimos años siempre lo que prevén en el presupuesto es inferior a lo que después sucede. De hecho, se empiezan a cerrar paritarias con una cifra que después se eleva considerablemente. Por eso la mayoría de los gremios, Javi, corregime si no es así, tratan de cerrar un acuerdo con cláusula de revisión o cláusula gatillo. Sí, la revisión antes no la veíamos tanto en los acuerdos paritarios y últimamente se están dando constantemente y cada vez con menos tiempo. O sea, antes era cada 6, ahora cada 4, después cada 2 meses. O sea, tratan de ir corriendo atrás de la inflación. Ahora, lo que pensaba Javi Fiora de todo, qué difícil que se hace llegar a fin de mes. Qué difícil se hace para un pyme poder llevar adelante su empresa. Porque con estos números es muy difícil llevar adelante un proyecto. Muy difícil, y muy difícil llegar a fin de mes. Sí, y este mes ayudó un poco el aguinaldo, se cobró el aguinaldo, claro, en los que tienen empleo formal, porque después están los informales o en muchos casos los que facturan y no están en relación de dependencia, bueno, se les complica. Está complicado, es un golpe al bolsillo, sobre todo la inflación afecta a los sectores más vulnerables. Así que bueno, seguimos.